Me han pedido que comentemos un poquito, antes de eventuales preguntas, cuáles serían las líneas que la Argentina podría poner en marcha para lograr una reinserción productiva internacional. Lo primero que yo diría al respecto es que esa reinserción productiva es definitivamente necesaria. La Argentina es un país extremadamente desvinculado desde el punto de vista económico del resto del mundo. Pongámoslo en estos términos: desde que comenzó el siglo XXI, desde años 2000-2001, la Argentina es el país de Sudamérica con menor crecimiento en términos porcentuales de sus exportaciones, comparándola con cualquier otro país de la región. Cualquier país de Sudamérica tuvo un crecimiento de exportaciones mayor que la Argentina entre el año 2000-2001 y el año 2017. Y esto es muy relevante incluso considerando que nosotros tuvimos entre el año 2002 y el año 2008 un gran efecto de la devaluación del año 2002, que paradójicamente fue una devaluación que tampoco hizo que nosotros tuviéramos un crecimiento de las exportaciones mayor que el de nuestros vecinos, lo cual nos pone en escenario hoy. Un ajuste cambiario como el que estamos sufriendo es la remoción de una barrera, el atraso cambiario, pero no es la garantía de una recuperación del comercio internacional que requiere de algunos otros factores. De hecho, la Argentina, si lo medimos con los datos del año pasado, cuando teníamos un PBI en dólares mucho más alto, fue uno de los 10 países con menor ratio comercio internacional PBI del mundo, según el Banco Mundial. Si lo midiéramos hoy con el PBI medido en dólares después del ajuste cambiario, ese ratio mejora, pero aún así, con el PBI medido en dólares de hoy, no llega al promedio de la región, que es más o menos exportaciones igual a 22% del Producto Bruto Regional en Latinoamérica. De modo que tenemos un punto de partida de debilidad en el que inexorablemente la Argentina tiene que pasar a exportar más, a importar más, porque también nuestras importaciones son menores en relación a la dimensión de la economía, y también a participar mejor en los flujos de inversión internacional, tanto emisivos como receptivos. La Argentina recibió el año pasado unos 11.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, según la CEPAL. Es un número mayor que el de las economías menores, pero todavía mucho más bajo que Brasil, que recibe 7 veces lo que recibimos nosotros, más bajo que México, incluso más bajo que Colombia. En el último lustro la Argentina recibió menos inversión internacional incluso que Chile, que es una economía de menor dimensión que nosotros. Por lo que, por el lado de las exportaciones, que el año pasado fueron 58.000 millones de dólares de bienes y más o menos 15.000 de servicios, y por el lado de la recepción de inversión internacional, la Argentina parte de un escenario de bastante debilidad. Esto hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo una buena cantidad de beneficios que tienen los países que tienen una mayor inserción internacional. Los países que exportan más tienen por primer beneficio que mejoran la calidad de los bienes y servicios que producen, porque la competencia internacional eleva estándares. En segundo lugar, los países que exportan más mejoran su tasa de inversión, que, como decía Orlando recién, aún habiendo crecido el año pasado, es baja comparándonos con países equivalentes. No solamente mejoran la tasa de inversión doméstica, sino la tasa de inversión internacional. Está probado que la inversión se dirige allí hacia donde hay acceso a mercados. En tercer lugar, los países que exportan más mejoran la calidad del empleo que crean, porque las empresas internacionales invierten en sus recursos humanos y formalizan. Además de que, obviamente, los países que más exportan mejoran su PBI porque computan más exportaciones netas, o incluso reducen volatilidad cambiaria en la medida en que no dependen tanto como nosotros de los dólares financieros, que son completados por dólares que permanecen con más facilidad en la economía, como los dólares comerciales o los dólares de inversión. Por lo que si corrigiéramos esta debilidad de ser un país con muy poco vínculo internacional, lograríamos no pocos beneficios. Para corregir esa debilidad hay que hacer una buena cantidad de cosas. Una de ellas es crear condiciones para que tengamos más empresas internacionales. Cuando tratamos de plantearnos las correcciones inexorables para mejorar esta condición de país desvinculado, muchas veces nos concentramos exclusivamente en el sector público, en las políticas públicas, en el entorno de
la economía vinculada con las regulaciones, con la macroeconomía, con la mesoeconomía. Pero como efecto de las mejoras, una cosa que tiene que hacer la Argentina y en lo cual es muy débil es corregir su dificultad para crear empresas internacionales. Argentina tiene muy pocas empresas exportadoras, aproximadamente 7.000. En Brasil hay casi 20.000, en México hay 30.000 empresas exportadoras. Incluso en Perú y en Chile, que son economías más chicas que nosotros, hay alrededor de 8.000 empresas exportadoras, cuando nosotros tenemos más o menos 7.000. Pero además de las empresas exportadoras que tenemos, que no son muchas, la enorme mayoría son empresas que exportan muy poquito, que han logrado poca escala, poca dimensión, poco volumen o pocos atributos cualitativos. De todas las empresas exportadoras que hay en la Argentina, ¿saben cuántas empresas exportan más de 100 millones de dólares por año en la Argentina? Solo 55. ¿Saben cuántas empresas exportan más de 10 millones de dólares por año en la Argentina? 10 millones de dólares no es un número muy relevante. Unas 300, no más. En la Argentina, 30 empresas explican la mitad de todas las exportaciones. Por lo que un desafío es corregir el conjunto de variables del entorno macroeconómico, regulatorio y mesoeconómico para permitir la generación de empresas internacionales. De hecho, incluso no solo empresas exportadoras, también empresas que invierten en el exterior, que son multinacionales. De las 100 principales empresas multinacionales latinoamericanas, lo que se conoce como multilatinas, la Argentina tiene solo 7, Brasil tiene 33, México tiene 25, Chile tiene 15. Este punto de partida débil, en mi opinión, requiere un conjunto de acciones dentro de las cuales, en primer lugar, está entender bien lo que pasa en el mundo. Todos estamos viendo noticias relativas a que el mundo se está complicando, aquel escenario de generación de espacios propicios para que haya más comercio y más inversión parece estar moviéndose hacia un ámbito de más hostilidad, más fricción entre los actores económicos. Se ha puesto en tela de juicio la legalidad del comercio internacional, todo el mundo está discutiendo la Organización Mundial de Comercio. Tenemos, incluso ayer veíamos un agravamiento de esto, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que puede generar efectos, de hecho ya los está generando, por ejemplo, en la volatilidad de algunos precios internacionales, sobre todo de bienes que se tradean entre ambos. Esto nos pone ante una advertencia. Ojo, el mundo no es tan sencillo como antes. Pero a la vez nos obliga a ver que hay una buena porción de la economía internacional que sigue con mucha vocación de avanzar en el comercio internacional. Mientras existe la guerra comercial entre Estados Unidos y China, también, aunque esto no aparece en los títulos de los diarios, porque, como decía hace muchos años Bernardo Neustadt, la noticia es el avión que se cae y no el avión que llega, también a la vez Estados Unidos acaba de reformular el Tratado de Libre Comercio que tiene con México, ya no habla más de muro y ha regenerado el Tratado de Libre Comercio con México y está negociando hacer lo propio con Canadá para tener un nuevo NAFTA. Hace algunas semanas Estados Unidos acordó con la Unión Europea iniciar un trabajo para reducir a cero los aranceles en el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y los costos no arancelarios del comercio entre ambos. El proceso recién empieza, pero eso se acordó. La Unión Europea acaba de firmar con Japón el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo en la historia por el PBI involucrado. O 44 países africanos acaban de acordar la creación de una zona de libre comercio entre ellos, lo cual nos marca que es cierto que hay una guerra comercial entre los dos principales actores del comercio mundial. Estados Unidos y China son el 25% del comercio mundial. Pero también hay en una avenida paralela escenarios que uno puede aprovechar para avanzar en la generación de mejores espacios propicios para comercio e inversión. En ese marco yo creo que hay dos grandes asignaturas para nuestro país. La primera es que tenemos que ser hacia adentro. Claramente podemos aprovechar el mundo que sigue demandando. Las exportaciones mundiales equivalen casi al 30% del Producto Mundial. Es una cifra muy generosa. Cuando empezó el siglo XXI equivalían al 20% del Producto Mundial, hoy equivalen casi al 30%, 29%. Para aprovechar el mundo, lo primero que tiene que hacer la Argentina es ordenar la macroeconomía. Es muy difícil exportar más o atraer inversión internacional con la imprevisibilidad que tenemos hoy y con las variables desordenadas, tasa de inflación, tasa de interés,
tipo de cambio. Yo diría, lo primero es ordenar la macro con 4 grandes consignas: dar más estabilidad, dar más simplicidad, sobre todo en el ámbito regulatorio, el sistema tributario, la legislación laboral, las leyes vinculadas a la producción, generar menos aleatoriedad, más predictibilidad, depender menos de golpes de suerte, y acceso a recursos que en algunos casos, como los naturales, los tenemos, en otros, como los recursos humanos, hay que invertir mucho, porque la nueva economía exige recursos humanos más calificados, y en tercer lugar, como los bienes importados, hay que garantizar que sigan siendo de acceso, porque no se puede exportar si no se importa. Una segunda cosa que hay que hacer es mejorar ese marco de relación internacional. La Argentina es un país que tiene muy pocos acuerdos con terceros mercados, acuerdos de libre comercio, de preferencias arancelarias, de complementación económica, para permitir el acceso de nuestra producción a mercados externos con menos costo arancelario. Nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con economías que representan 8 o 9% del Producto Mundial. Chile, Perú, Colombia, México tienen acuerdos de libre comercio con economías que representan entre el 60 y el 80% del Producto Mundial. Ahí está el gobierno trabajando fuerte para tratar de conseguir acuerdos con la Unión Europea, con México, con Canadá, con Japón, con Corea, con Singapur. Es una asignatura pendiente. Nuestros exportadores pagan arancel de ingreso a muchos mercados en los cuales nuestros competidores entran libre de arancel, y esa es una dificultad de competitividad. Una tercera cosa claramente es generar atributos competitivos en nuestras empresas, por la obra de las empresas y por los servicios públicos que pueda prestar el gobierno a través de las agencias, atributos competitivos vinculados con la innovación en la oferta exportable, con el conocimiento incorporado en los productos que llevamos al mundo, con la generación de arquitecturas vinculares estables de nuestras empresas. Hay que saber ingresar en las cadenas globales de valor. El 80% de todo el comercio mundial ocurre entre empresas vinculadas de manera sistémica a través de relaciones regulares que se conocen como cadenas globales de valor. El comercio ya no es operaciones spot, ida y vuelta, voy, vendo, cobro y vuelvo. Es vínculos regulares entre empresas que invierten juntas, comparten conocimiento, planifican y además comercian. Cadenas globales de valor que explican el 80% del comercio mundial, cadenas globales de valor a las cuales ingresa el 50% de las exportaciones de los países emergentes y solo el 30% de las exportaciones argentinas. Por lo que otro aspecto de la asignatura pendiente, de las políticas a llevar adelante, es mejorar los atributos competitivos de nuestras empresas para poder ingresar en estos escenarios que son no tan sencillos en el mundo. Y el último, y con esto termino para cumplir los 15 minutos, es enfocar mejor nuestra política de mercados. Si uno mira lo que pasa en el mundo, descubre que hay una enorme cantidad de países que tienen una gran propensión a importar, que no salen en los títulos de los diarios por guerras comerciales, por reacciones proteccionistas, países que son muy complementarios con la Argentina, que importan productos como los que la Argentina puede vender y que sin embargo no están siendo atendidos por nuestra oferta exportable. Si nosotros analizamos los 30 principales importadores del planeta, los 30 principales países importadores del planeta, descubrimos que entre los primeros están las grandes economías del mundo, es lógico, está Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido. Hay 8 países que explican la mitad de todas las importaciones del mundo, son los grandes. Pero después hay un conjunto de unos 20 países donde yo pondría el foco en términos estratégicos, que son muchos emergentes, que son países muy importadores. Allí están Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Singapur, México, está Corea del Sur, está Turquía, a los cuales nosotros podríamos abastecer de mejor manera. Si uno mira esa lista de grandes importadores del mundo, descubre que la Argentina no tiene entre sus principales mercados a la mitad de esos grandes importadores del mundo, países que podríamos tener, lo cual nos lleva a una necesidad adicional, enfocar mejor nuestra política de acceso estratégico a mercados a partir de lo que dije: ordenar la macro, mejorar la tasa de inversión, mejorar condiciones cualitativas y atributos de empresas. Eso incluso nos permitiría avanzar en una oferta exportable que hoy ya tiene en el sector agropecuario el rubro de más competitividad, más del 60% de las exportaciones argentinas son de origen agropecuario, pero que podría ir generando mejores noticias en otras áreas, la energía, los minerales, que dependiendo de inversión tienen mucho para dar, además de algunos sectores industriales como el sector automotriz, el sector de los químicos, plásticos, farmacéuticos. Luego, como decía, mejorar el marco de relacionamiento institucional, más acuerdos para reducir trabas de ingreso,
Allí hay competitividad pendiente de ser ganada, equivalente a la de un ajuste cambiario, y finalmente tratar de enfocar mejor el acceso a mercados. Estamos desatendiendo mercados muy demandantes, en particular en Asia. Asia es el continente de mayor dinamismo en su participación en el comercio internacional. Nosotros estamos abasteciendo cada vez más a Asia. Si nosotros miramos los principales destinos para las exportaciones argentinas, descubrimos que entre los principales 6 mercados ya 3 son asiáticos: China, la India y Taiwán. Pero todavía estamos bastante más lejos de lo que podríamos, y me parece que hay ahí tareas para llevar adelante. Por lo que hay una buena noticia: se barrió una dificultad, el atraso cambiario, no lo tenemos más. Esa es una buena noticia. Hay cosas pendientes en el entorno macroeconómico, el mesoeconómico, donde la infraestructura es una cosa importante, y la salida al mundo. Me parece que quizás más por necesidad que por virtud es posible que lo vayamos atendiendo. Lo relevante es saber que las relaciones económicas internacionales no son solo de comercio, también son de inversiones, no son solo de comercio de bienes, también de servicios, y no son solo emisivas, son también receptivas. Los vínculos son sistémicos, son complejos, requieren una tarea profesional de parte del sector público y del sector privado. Está todo por hacer y espero que aprovechemos la oportunidad. ¿Qué presidente brasileño le convendría a la Argentina por un lado, y por el otro preguntan por qué no imitar la política de comercio de los 70? Que, bueno, no imitar, ¿por qué no imitar? Sí. Bueno, hago cortito. Dale. Primero, de los 3 candidatos de posible acceso a la segunda vuelta de Brasil, que son Jair Bolsonaro, Ciro Gómez y Fernando Haddad, ninguno de los 3 ha dado muchas señales sobre cuáles serían sus políticas, y los actores económicos desconfían de los 3. Por lo que la primera noticia es: tenemos 3 candidatos posibles que no generan mucha confianza. Ahora, segundo, la verdad es que la experiencia indica que en Latinoamérica en general los candidatos ganan con una postura más hacia el electorado y más en contra de los mercados, y cuando llegan dan la vuelta. ¿Por qué no podríamos tener en Brasil un candidato como hemos tenido en otros países de la región, que una vez que llega da confianza? Brasil es un país con un sector privado muy relevante, la 8ª economía más grande del mundo, por lo que mi impresión es que gane quien gane, después va a ser muy razonable y probablemente dé un giro en torno a mayor racionalidad que la que está mostrando en la campaña. Con todo el sistema político brasileño está muy complejo. Lula está preso, Bolsonaro está herido, por lo que creo que vamos a tener mucho ruido de acá hasta las elecciones. Mi ilusión es que quien gane después tenga que ordenar, aunque sea por la fuerza. Segundo era: ¿por qué no imitar la política de los 70? Porque los 70 ya no existen más. El mundo ha cambiado absolutamente. Miren, les pongo un ejemplo. Hay un autor asiático, se llama Stan Shih, que dice: en el siglo XX una cadena de producción podía ser dibujada por una línea recta que empezaba con el diseño, la ingeniería, seguía con la manufacturación y terminaba con la venta y distribución, y todo generaba más o menos el mismo valor. Las empresas que actaban en cualquiera de esas etapas generaban más o menos el mismo valor, la misma utilidad. Hoy, dice él, el siglo XXI es distinto. Una cadena de producción se dibuja con una curva de la sonrisa, dice él. Empieza con la innovación, la ingeniería, la invención, el diseño, termina con la distribución, la comercialización, el servicio, y en el medio está la manufacturación, que es lo que menos valor genera. La industrialización, que era muy relevante en los 70 y en los 80, hoy estadísticamente, no es ideológico, genera menos valor. Por lo que él dice que hay que concentrarse en Silicon Valley. Lo que importa del iPhone no es quién lo manufactura, sino quién lo diseña y quién lo vende, no quién lo ensambla. Por lo tanto, cambió la economía, y aquel paradigma de la industrialización ha sido reemplazado por una economía global con mucho servicio, con mucho conocimiento, en la que la diferencia la hace lo intangible. Por lo que no se puede imitar la economía de los 70, porque fracasaríamos, porque haciendo lo mismo en tiempos distintos los resultados no son iguales. Por lo que yo creo que lo que hay que hacer hoy es internacionalizarse, formar parte de las cadenas de valor, que es lo que han hecho aquellos que son más exitosos.